Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso estaremos hablando de la globalización cultural. Recuerden que anteriormente tocamos el tema de globalización económica y ahora bien estaremos hablando de la globalización cultural. Técnicamente, recuerden que la globalización se centra más en el sector económico, en romper fronteras a través del comercio, pero también esa ruptura de fronteras propicia la ruptura de culturas y la homogenización de culturas. Entonces vamos a hablar de lo que es precisamente la globalización cultural. Este es nuestro índice del día de hoy. Tendremos una introducción acerca de lo que es globalización cultural. Hablaremos de los objetivos del día de hoy, el desarrollo de esa globalización, los conceptos de globalización cultural y globalización social y por último una actividad. Entonces, la globalización afecta la vida de las personas y trata de homogenizar o generalizar nuestra identidad cultural, siguiendo el American Way of Life, estilo de vida americano. Recuerden que en este punto estamos centrándonos en el concepto de social y cultural. Entonces, desde ese punto es por ello que en el transcurso del desarrollo de estas diapositivas trataremos diferentes problemas sociales y culturales que han ocasionado la globalización. Hablaremos de algunos casos hipotéticos como tal, donde se centrarán en cómo la cultura se ha ido homogenizando a través de específicamente prácticas culturales a nivel global, como el American Way of Life, que es el estilo de vida americano. Entonces todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que comprar los mismos elementos, la misma ropa, vestirnos igual, oír la misma música, todos estos elementos que van trascendiendo a nivel cultural, ¿ok? El objetivo, conocer los efectos generales que ha causado la globalización en el aspecto cultural y social del mundo. Más adelante hablaremos de los conceptos de globalización, ahí investigaremos sobre la globalización como tal, explicaremos los problemas de la globalización cultural y hablaremos específicamente de una actividad que realizaremos más adelante sobre la temática, ¿ok? Entonces, empecemos. Tenemos que diferenciar estos tres elementos: cultura, sociedad e identidad cultural, ¿ok? La cultura es el conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida y la sociedad. Esa es la cultura. La identidad cultural son las características comunes, el modo de vida, costumbres y tradiciones que posee un grupo de individuos que conforman una sociedad y que los hacen diferentes de otros grupos sociales. Entonces la cultura es el conjunto de esas ideas y la identidad cultural es la apropiación de esas ideas, ¿vale? ¿Y ahora la sociedad qué es? La sociedad es un grupo de individuos precisamente que tienen una cultura en común y unos costumbres y unos estilos de vida similares. La sociedad humana es la población donde los humanos precisamente y los habitantes de la Tierra están en su entorno, un contexto común y comparten una identidad y sentido de pertenencia similares, al igual que lazos ideológicos, económicos y políticos. Y sociedad es diferente a cultura, tengan en cuenta, miren estas diferencias puntuales. ¿Ok? Ahora bien, hablemos de la globalización cultural, que es la unificación de diversas costumbres pertenecientes a diferentes comunidades en términos como tal de unificar la cultura y así generar modificaciones vividas por diferentes formas de vida de distintos pueblos. Debido a la globalización cultural, esas costumbres se van perdiendo, esas tradiciones y expresiones artísticas se van desligando como tal y se adaptan a los cambios surgidos a partir de la misma. Y hay dos: influencia de la globalización en la cultura e influencia de los medios de comunicación en la globalización. Recuerden que los medios de globalización juegan un papel muy importante en el momento que te dicen compórtate así, haz esto así, tienes que seguir estas metas, tienes que entender que esta cultura es mejor que esta. Nos muestran precisamente lo que queremos y lo que debemos hacer. Ahora hablemos de la influencia de la globalización en la cultura. Entonces, esas costumbres y nuevas ideas de diferentes partes del mundo, la cultura característica de una región, resulta precisamente influenciada de este modo por otras culturas regionales que comienzan a adoptar prácticas culturales comunes, como precisamente las prácticas de consumo. Y así que las naciones y generalmente los países más capitalistas generan esta influencia o globalización cultural, mientras que la influencia de los medios de comunicación en la globalización se da gracias a que los medios de comunicación son masivos y son para todos, y estos muestran una postura de la verdad muy significativa. Los medios de comunicación masifican el conocimiento, entonces lo que ellos digan se cree que es real,
Y eso claramente es un concepto de globalización cultural muy importante que se trabaja. Ahora bien, hablemos de qué es la globalización cultural. La globalización no solo afecta a la economía, como les decía, sino también se extiende a la cultura. Y antiguamente podemos ver que cuando las comunicaciones eran más difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes a un lugar a otro, porque no se compartía tanta identidad cultural con otros, ni se podía homogenizar. Entonces las culturas eran muy diferentes entre sí, pero hoy en día que todos compartimos eh, muchas veces los mismos datos, las mismas redes sociales, los mismos videos, los mismos mecanismos, buscamos comprar lo mismo, buscamos hacer lo mismo, buscamos observar lo mismo, interesarnos por lo mismo, generamos este proceso de globalización cultural. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la globalización cultural? Hay positivos y negativos. Los positivos se podría decir que van al intercambio cultural a través de la globalización, que es algo positivo, así como el intercambio precisamente de elementos ideológicos, musicales, culturales importantes, y así el hombre amplía sus fronteras y conoce más sobre la cultura de diferentes países del mundo. Entre más conozca, más va a ser, más inteligente va a ser, más racional va a ser. Y los negativos, el hombre contemporáneo, por seguir otras culturas, puede perder su identidad cultural, ¿ok? Ahora bien, dentro de esa globalización cultural vemos dos, la transnacionalización y la hibridación cultural. La transnacionalización es precisamente el intercambio global de personas y productos y además la mezcla de sociedades denominadas multiculturales. Estas desempeñan papeles importantes en los países y buscan un mayor número de personas que emigren a un país en específico, como la transnacionalización hacia Canadá, que Canadá pide precisamente mano de obra de otros países para que lleguen al país y produzcan. Y se genera una homogenización cultural. Claramente, de otros países llegan a Canadá con nuevas expectativas y aculturizan a esas personas, ¿vale? Y la otra, que precisamente se ha popularizado por medio de los elementos masivos y el comercio entre empresas, que precisamente genera relaciones entre los países y buscan culturas de todos los aspectos y de todos los tipos que sean de interés y que les puedan aportar algo. Mientras que la hibridación cultural, hablándolo desde un escenario multideterminado, donde hablamos de sistemas muy diversos a nivel cultural y que se interceptan e interpretan entre sí. Se puede decir que hay entidades culturales y países que conforman, así como América Latina, una cultura general. Compartimos un mismo idioma, el español, compartimos políticas muy similares, entendemos ciertos componentes culturales importantes y así, precisamente, volvemos muy visible la heterogeneidad y la coexistencia de varios códigos simbólicos en un mismo grupo. Como decía, América Latina, a pesar de que tenemos un lenguaje muy similar, algunas conductas son diferentes y las podemos generar por medio de hibridación cultural, irnos apropiando de ellas. Ahora bien, ¿qué es la globalización social? Es el impacto, precisamente se refiere al impacto que este proceso tiene en la vida y el trabajo de las personas, así como en sus familias y sus sociedades. Incluye las preocupaciones y los problemas relacionados con el empleo, las condiciones de trabajo, los ingresos y la protección social. Y la dimensión social abarca cuestiones relativas como seguridad, cultura, identidad, exclusión social y la cohesión de las familias y las comunidades. Entonces tenemos esa globalización social desde el punto de sociedad para generar un mayor bienestar y la globalización cultural para erradicar esas prácticas negativas antiguas, ¿vale? Entonces, muchas gracias chicos. Van a tener una pequeña actividad que la deben realizar. Buscan y realizan un escrito en el cual expliques a través de un cuento la globalización social y la globalización cultural. Entonces, por medio de un cuentico, vayan explicándome la globalización cultural, cómo creen que es, cómo creen que precisamente está aportando o está siendo negativa para el país, para nuestro mundo. Entonces, vean sus opiniones, traten de escribir algo muy interesante, de mostrar un buen avance y vamos a ver qué tal nos van las próximas clases. Muchísimas gracias, chicos.